Bueno, Álvaro, primero, un placer hablar Muchas contigo. gracias. No sabes la ilusión que me hace, aparte de periodista, soy muy fan de tus canciones. Qué guay, muchas gracias. Te seguimos desde que has empezado tu carrera musical. Qué Y aquí guay. vienes a presentar un nuevo trabajo, que ahora hablaremos. Exacto. Pero primero, antes quisiera hacerte unas preguntas para entrar en la temática de la música, ¿no? Porque tú eres una persona, primero, que ha pasado mucho tiempo en varios países, en varias ciudades, sabes las características musicales, digamos, porque cada país se puede regir por una música determinada o por un tipo determinado. Me gustaría saber cómo ha sido la evolución en todos estos años, desde que has empezado, y cómo ves, ¿no?, que los países han evolucionado de forma quizás diferente, o hay algo en común también que tengan. Cuéntame. Pues sí, y la gracias verdad. por la entrevista. No, claro que sí, muchas gracias. Qué ilusión saber que te gusta mi música. La verdad que, bueno, como sabrás, también ya hace 10 años que empezó mi carrera musical profesional con la primera canción El mismo sol. Entonces, desde El mismo sol han pasado muchas cosas. O sea, yo creo que en esa época me acuerdo que nuestra discográfica, aún no sobre todo porque yo estaba firmado con Alemania, Claro. Universal Alemania. Me acuerdo que teníamos una conversación de qué es lo que era Spotify, porque yo siempre, pero Spotify, ¿pero qué es esto? Porque, o sea, no sé. Empezó en 2006, se fundó Spotify. Sí, pero es verdad que en 2014, 2015, en Alemania siempre ha sido un país muy fuerte donde vendían CDs. España es verdad que, pues, cuando empezó todo el tema pirata, toda la música era gratis, todo había que descargar y pues fue un lío, entonces Spotify fue genial. Pero en Alemania hay un mercado de CDs físicos muy importante. Y en esa época mucho más aún, que aún hoy en día ya casi nada, pero antes aún era muy importante. Entonces la discográfica en Alemania estaba, bueno, pero nosotros vamos a vender CDs, porque hacemos streaming si nos dan muy poco en comparación con lo que ganamos con CDs. Entonces me acuerdo que eso era una discusión bastante grande. Me acuerdo que como que todo, pues obviamente cambió. De repente el streaming se convirtió en lo que es hoy en día, una plataforma enorme donde todo el mundo escucha música básicamente. Y me acuerdo que, o sea, en esa época El mismo sol empezó como muy fuerte y no era muy normal. O sea, igual uno pensaría que topamos con algo que estaba ya en una especie de caudal, pero en esa época El mismo sol, me acuerdo que en Italia fue el primer país donde empezó a sonar. Y en Italia la canción anterior que sonó en español era Jarabe de Palo, con La Flaca. Así que cierto, que también dio la vuelta al mundo. También, exacto. Porque se escuchaba en Estados Unidos, se escuchaba. Me acuerdo que me lo decían, primavera. Exacto. Y me decían, mira, la canción anterior aquí era como La Flaca. Y digo, wow, hace mucho tiempo de eso ya. Pero sí, era una locura. Entonces, realmente, no sé, dimos en el clavo con una canción que conectó mucho con mucha gente, y a partir de ahí se abrió un poco el momento, un poco más, y la música más latina dentro de Europa también. Que no se llevaba. Claro, que antes no había mucho, y de hecho hasta hoy en día poco, pero empezó un poco con El mismo sol, luego como que, bueno, Sofía también empezó muy fuerte, después La cintura del lobo vino Despacito, entonces como que me acuerdo que los polacos, porque había estado mucho en Polonia también, ellos me decían, Despacito ha tenido tanto éxito solo porque tú has hecho tantas canciones en español antes, y así la gente estaba lista para Despacito. ¿A que sí? Y no sé si es verdad, pero bueno, es verdad que es muy bonito poder compartir con gente de toda Europa música en español, porque no es muy normal. Entonces, de hecho me voy el viernes a un concierto en Finlandia, así que sí, he visto tu gira, madre mía, estás lleno de fechas. Esta gira es, bueno, el año que viene venimos a España, pero hasta ahora, este año en festivales, hacemos muchos festivales por Europa, y va a ser muy chulo. Vamos a tocar en Croacia también este año, así que, wow, hay cosas espectaculares. Entonces, bueno, va evolucionando. Es que podría hablar 3 horas de la evolución de la música en general, pero lo que sí que he notado es que sí que cada país estaba volviendo un poco más. Por ejemplo, Italia en los últimos años ha empezado a volver un poco más a las raíces italianas. Entonces, como con música extranjera es más complicado ahora mismo. O sea, entrar con una canción desde fuera es más complicado que antes. Y se nota mucho que la música italiana la están apoyando mucho y está funcionando muy bien. Así que todos son épocas, van entrando. Alemania también ha evolucionado muchísimo, de música en alemán. Por ejemplo, pop en alemán ya no suena en la radio en Alemania ahora mismo. Y es como una locura, pero es que la gente se ha cansado y ahora estamos justo en una ola de música internacional ahí. Entonces, bueno, seguramente volverá, y en España pues ya lo sabemos todos, ¿no? Con el reggaetón, con toda la influencia de Bad Bunny y todo eso, pues suerte que hay mucha música pop española aún que está aquí y que funciona muy bien. Claro, por eso te lo quería preguntar, porque tú te mueves evidentemente por muchos países que quizás no todos los artistas han ido, es decir,
Evidentemente, Sí, porque hay muchos total. artistas que yo quizás no han hecho una gira, como tú dices, por Croacia, no han Sí. ido a tal. Entonces yo creo que tú tienes una perspectiva más global. Sí, es verdad que puede ser. Yo creo que lo que... Yo es verdad que aposté más por Europa que igual por Latinoamérica. Latinoamérica me encanta y también hicimos una gira muy bonita por Latinoamérica. Solo que es verdad que hay que invertir mucho tiempo Ya. y es una cosa que me encantaría hacer, pero a la vez siempre estamos un poco en el limbo de cómo hacemos para que la gente en Europa, ¿sabes? También hay que darles cariño ahí, también debemos dar cariño allá. Hay que tomar decisiones, es súper Exacto. complicado porque Nos uno tienes un no poco puede... olvidados en Sudamérica. Claro, uno no puede... me encantaría volver, la verdad. Y en México hay mucha gente ¿Hace que cuánto que no vas? Perdóname que te Creo que fue interrumpa. justo antes del COVID, o sea, 2019. Que no vas a Sudamérica para nada. Ay, sí. Bueno, sí que he ido alguna vez a México, pero Sí, para la gira fue el Latinoamérica. 2019. Sí. Pero, por ejemplo, países como toda la parte de Sudamérica, que mucha gente también hace Claro, conciertos, sí. Argentina, Perú, bueno. Total, hicimos un concierto, bueno, queríamos hacerlo en Bogotá, que se canceló al final porque era justo cuando había esa huelga enorme que, bueno, que se lió Cierto. todo, la ciudad estaba cerrada. Y Chile también, justo, bueno, Claro. Chile, exacto, estábamos en Santiago de Chile y justo también había las manifestaciones, Sí, que me acuerdo es tocar que- el concierto y salirnos pitando porque estaban tirando gas lacrimógeno en las calles. O sea que fue bastante, nos pilló Ok. bastante justo. Pero... Es que la verdad que Sudamérica está pasando por un momento de muchos cambios Sí, y exacto. es muy difícil. Total. Y te entiendo perfectamente. No es solo por eso, o sea, en Pero- realidad no es para nada al final de eso. Yo creo que también es encontrar el momento justo y la verdad que es que uno no piensa, pero claro, si tú eres un artista español, normalmente la parte internacional es Latinoamérica. Claro. Y yo como tengo la parte internacional en Europa, pues Sí. tengo muchísimo trabajo con eso y me está costando, ojalá fuera como... Agendar, ¿no? Si hubiesen 3 Álvaros, 5 Álvaros en el mundo que pudiese enviar a todos los Clones. países a la Hay vez. que hacer muchos clones, Hoy ¿ah? con Para- la IA debería ser posible, no sé por qué aún no lo hemos hecho. Mira, ves, ahora que mencionas la IA también, ¿tú pensabas en algún momento, cuando empezaste también, que iba a tener la relevancia que tiene, la importancia que tiene la IA para muchas cosas Sí, y que iba a aparcar tanto terreno quizás y con mucho miedo, porque hay muchos artistas que están en contra de la IA, otros que están Claro. a favor, igual que en el cine y series que también llevamos nosotros. Entonces, ¿cómo ves Sí. tú esta posición? Sí. Bueno, el tema de la IA es muy complejo Es al final, complejísimo. sobre todo porque yo creo que ahora estamos en una fase muy inicial de lo que es la IA y la IA va a enseñar mucho más, Sí. o sea, el poder que tiene y las capacidades que tiene la IA de hacer cosas que nosotros no, o sí también, pero más rápido, ¿no? Entonces, ese es el tema, porque muchas Competir veces contra una máquina, ¿no? estamos compitiendo, o sea, lo que sí que se nota mucho que estamos usando hoy en día, noto que mi equipo de videógrafos, Sí. a veces cuando hacemos un videoclip para enseñarme qué tienen en ¿Cómo la va a cabeza, quedar? pues lo hacen con una IA, porque muchas veces no tienes la foto de ese momento, no tienes... Entonces, en vez de ir ahí a hacer una localización, buscar tal, pues lo hacen con la IA y directamente ya me ponen Álvaro Soler en el desierto con no sé qué. Entonces salgo yo en una cara un poco rara, pero bueno, ahí salgo. Pero te imaginas Pero, exacto. cómo va a quedar el producto final. Total, eso no es el producto final, claro, No, es simplemente obvio. para orientación, ¿no? Como orientación está muy bien. Y dentro de la música también hay cosas que la IA ayuda mucho. Creo que en la parte creativa la IA aún no está al nivel No. de nosotros, por suerte, del ser humano, y yo creo que aún faltará. Así que nada, ahí nosotros aguantando, seguimos a tope. No, la verdad que sí, como tú dices, creo que como toda tecnología, Sí. se puede usar para el bien, como que sin abusar de ella. Total, cuando como salió el todo. internet también había muchos trabajos que se perdieron. Al final la globalización Claro. fue una cosa muy importante en ese momento. Y ahora con la IA es un momento parecido. Así que hay que ver cómo nos Evoluciona. reajustamos, nos reinventamos. Es que la vida es constantemente reinventarse. Obvio. También hay algo muy bonito y que destaco mucho de tu carrera, bueno, desde que empezaste hasta ahora, Ujú. es cómo has ido tú también evolucionando, ¿no? Tienes el mismo, yo creo, y voy a mojarme aquí, no sé si es Sí. verdad, de verdad, quiero mojarme porque creo que mantienes el mismo espíritu de que empezaste en tus Ujú. letras, en tus tonos, en tus melodías, Ujú. en tus acordes. Sí. Es decir, creo que está ese espíritu de Álvaro, pero cuando tú echas la vista atrás y dices, madre mía, es decir, ¿qué ves de tu carrera? Y también cómo gestionas Sí. toda esta fama, porque al fin y al cabo eres una persona conocida, Hmm. pero también tienes que dedicar tiempo a tu familia, a tus amigos, Claro, compañeros, sí, sí. casa, y también a tu trabajo, evidentemente. Total, hombre, yo creo que al final... Son muchas preguntas, perdóname. Sí, no, voy a intentar acordarme de todas. Yo creo que al final
lo bonito es que, o sea, cuando miro hacia atrás es qué suerte que he tenido de poder experimentar, vivir todo lo que he vivido gracias a la música, viajar tanto con la música, conectar con tanta gente en algo que uno hace como hobby, ¿no? En realidad, o sea, algo que tengo tanto amor por la música, tanta pasión que lo haría hasta si nadie me escuchase, ¿no? Entonces es tan bonito que estar en el estudio, escribir canciones, luego sacarlas y que la gente reaccione de esa manera y que las cante y que me haya seguido en toda mi carrera estos últimos 10 años es la verdad una suerte enorme. Así que, bueno, yo doy las gracias cada día cuando me levanto por esto. O intento recordarme cada día de que realmente es una situación privilegiada cuando hay tantos músicos que no lo consiguen y hay mucha gente que trabaja muy duro también y que aún no ha tenido ese momento clic donde ha funcionado. Hay que tener suerte también. 100%. Bueno, hay que estar preparado también para la suerte, es como las dos cosas, ¿no? Entonces, esforzar y suerte. Total, y yo creo que al final, bueno, siempre es una combinación de muchas cosas. Yo, como te digo, muy agradecido de todo lo que ha pasado. Es verdad que en el estilo musical he ido evolucionando, he ido cambiando, pero intentando siempre mantener la esencia de lo que es Álvaro Soler, que al final soy yo, entonces no puedo cambiarlo tampoco. Así que bueno, el álbum... que mantienes tus raíces. Claro, sí. Y lo bueno es que ahora con el álbum que viene, que es saldrá en octubre, el 10 de octubre, El Camino se llama el álbum, mi cuarto álbum. Será un trabajo muy bonito porque he reconectado mucho con los orígenes de la pasión por la música que desarrollé cuando era pequeño y todos esos estilos musicales los he intentado mezclar dentro de este álbum, manteniendo obviamente lo que es Álvaro Soler, porque eso es inevitable casi, pero creo que va a ser muy bonito escucharlo. A mí me ha hecho mucha ilusión escribirlo y ahora estamos justo entregando el máster, así que estoy otra vez escuchando todas las canciones y bueno, me encanta, la verdad. Estás volviendo a recordar cuando les escribiste, porque también quiero hablar de eso, de la producción, porque no es escribir letras y tal, sino que hay una producción grande detrás de cada álbum. Cuéntame, ¿cuánto has tardado? ¿Cómo ha sido también el trabajo? ¿Qué vamos a escuchar en el camino? ¿Cuántos vamos a encontrar de todo esto? Pues mira, hay muchísimo trabajo metido dentro de este álbum. En el camino empecé a escribirlo, o sea, una de las canciones más antiguas de este álbum, creo que tiene 2 o 3 años. El resto de canciones casi que nacieron en el último año, que está muy bien, porque muchas veces yo sí tengo una canción que ya tiene 2 años o 3, que ya no pega con lo que quiero sacar hoy en día. Entonces intento siempre escribirlo todo de una. Muchas veces noto que cuando tengo como islas creativas, ¿no? Dentro del año donde escribo en fases, noto que esa fase es muy parecida, pero luego la fase de después suena totalmente distinta otra vez. Entonces me gusta intentar escribirlo todo de una. Y entonces, bueno, lo acabo de producir con 2 productores en Berlín, uno que es mi director musical y otro que es un productor muy conocido en Alemania. Y hemos acabado de darle toda esa vida al álbum, conectando las canciones. He puesto un intro, esta vez en el álbum hay un outro, hay un interlude también, una canción entre medio como si fuera el jengibre entre Susi y Susi, para como refrescar y entrar otra vez en la siguiente canción. Así que hay cosas muy bonitas. Para mí es como un álbum personal. ¿Más personal dirías? ¿El más personal? Sí, para mí sí, porque hay cosas... bueno, es que ya lo escucharéis, pero en el intro y en el outro hay efectos de sonidos que he cogido de vídeos, de cuando yo era pequeño, de cosas... cosas que son muy importantes para mí. Así que no son solo canciones, sino que es toda una historia y eso era muy importante para mí eso. Sí. Claro, es tu vida, como decíamos, tu esencia, que al final coges... Qué guay, pero es una creación súper... que ahí has mezclado, como decir, tu pasado, tus recuerdos... 100%. Sobre todo cosas que han pasado en estos últimos años, quería reflejarlos dentro del álbum, tanto en las letras como también en los sonidos. Y por eso para mí, yo he escrito este álbum pensando en que dentro de un par de años me gustaría volver a escuchar ese álbum y pensar, mira, eso es lo que estaba pasando. Es como ver un fotoálbum, ¿no? Con tu familia o con tus amigos y recordar esos momentos juntos, pues quería hacer lo mismo con estas canciones en este álbum. Madre mía, qué locura. Sí, y estamos como locos porque el pre-save ya está disponible. El pre-save ya está disponible, ya podéis hacer un pre-save en Spotify, en Apple Music, en Amazon, donde queráis, básicamente. Buscad El Camino allí y saldrá pre-save. Así que dais a preguardar, así ya no os olvidáis el día que salga, porque hoy en día sale mucha música, así que mejor hacer un pre-save. Que sí, total, así no se nos escapa. Total. A ver, te aseguro que con todos tus seguidores que tienes,
por todo el mundo, evidentemente. Yo creo que nadie se va a quedar sin hacer el press release. Bueno, ojo, porque hay veces, el otro día estaba yo en un Sí. concierto y me acuerdo que yo había hecho no sé cuántas stories diciendo hacer pre-save, pre-save. Y luego incluso mis amigos me dicen, pero bueno, ¿y el álbum cuando sale? Y yo, pero lo he puesto como 30.000 veces en las stories, ¿cómo no has visto? Encima me sigues, o sea, no entiendo. O sea que el algoritmo hoy en día hace un poco de las suyas, entonces yo creo que no está de más volver a repetirlo. No, obviamente, de verdad, hay que volver está a bien repetir. recordarlo. Hay que insistir, pero es también, importante. ¿cómo compaginas? Es decir, porque estás, obviamente, ya en nada para la presentación, bueno, octubre, quedan unos meses, pero también de gira. Sí, ahora justo empieza la temporada de la gira. Por eso, sí. es decir, Bueno, va a ser un verano intenso y después no acabará el verano, sí, porque iremos directamente a septiembre, que es la preparación del álbum, o sea, de todo lo que es la promo y eso. Aparte tenemos cosas planeadas muy chulas para el lanzamiento y luego en octubre sale el álbum, así que sí, hay poco tiempo. Claro, es que estábamos viendo tu perfil, los conciertos y decimos fecha, tras fecha, y digo, ¿cómo gestionas tu tiempo? Porque al fin y al cabo tienes también que estar disponible para la promoción, para estar viendo también cómo va a salir, como tú dices, para preparar el trabajo de salida de un álbum que está en octubre, que después ya la fecha cae, pero también tienes que coordinar eventos y viajar. Sí. Hombre, al final yo creo que he intentado aprender un poco del pasado también, de no matarnos con tanto viaje, con tanta promo, con tanto... O sea, es que al final los viajes sobre todo es lo que destruye más, porque el check-in, entrar, no sé qué, meterte en el avión, luego llegas, luego hay retrasos, luego hay un montón de gente porque igual es justo verano y la gente está de vacaciones, luego cancelan tu vuelo. Entonces hay muchas cosas que pasan en esa época y cuantos más vuelos cogemos, más probabilidad hay de que algo pase. Entonces, bueno, intentamos hacerlo por fases y ahora, por suerte, como hacemos la gira, vamos en bus. Entonces, pues no cogemos aviones y lo hacemos todo en el bus. Dormimos en el bus por la noche y nos despertamos en la siguiente ciudad, así que eso lo hace mucho más práctico. Así que la gira realmente es mucho más... No es tan estresante como volar todo el rato, ¿no? Pero sí, Finlandia, ahí sí que volamos. O sea, a Croacia también hay que volar, o sea que hay sitios que son un poco más lejos. Pero bueno, al final es posible, o sea, se compagina, tenemos un equipo fantástico con el que organizamos todo, las fechas pues intentamos hacer que cuadren en el futuro igual de bien que cuando lleguemos, ¿no? Y todo bien, con muchas ganas sobre todo, ganas de que salga el álbum, ya. Y aparte siempre llegas fresco a cada concierto porque vemos, bueno, obviamente, muchos vídeos, muchos stories que pone tu equipo, que pone todo esto, y cuando dices, madre mía, ese espíritu que tienes en el escenario, realmente... ¿Sabes? Es cercano al público y creo que es algo fundamental para un artista porque que el público sienta que el artista lo está dando todo y que sea un feedback, ¿sabes? Que tengas un feedback de este público y esto hace que verte tan entregado. 100%. Y yo me quedo anonadada porque digo, madre mía, la fuerza que sacas, por eso te digo, estarás haciendo tantas cosas. Muchas gracias. Enhorabuena. Sí, bueno, al final es que yo creo que aunque estés, o sea, hay días que estamos en el backstage y estamos a punto de salir al escenario y decimos, buah, me cogería ahora yo una manta, me pondría a ver una peli y me iría a dormir, o sea, estoy destrozado. Pero luego sales al escenario y la gente te da tanta energía que no puedes hacer otra cosa que seguir y devolver esa energía que te acaban de pasar. Entonces como que te rellena en ese momento. Es verdad que después del concierto estás destrozado, porque ahí a tu cuerpo dice, vale, ahora ya sí que pa. Pero sí, es que es fantástico. Sobre todo, y el otro día también le dije a mi banda, qué suerte que tocamos canciones que son positivas, que son animadas, que tienen ritmo, que puedes bailar, porque si saliésemos un día y estás destrozado y tú eres un artista de baladas y sales a cantar baladas, igual ahí sí que me dormiría. Así que o sea, va bien que de la propia música, las propias canciones, pues también te den un chute, ¿no?, de energía. Eso va muy bien. No, es que claro, porque date cuenta que todo lo que estabas hablando al principio sobre tus canciones han sido canciones que han dado la vuelta al mundo, canciones que se han escuchado en todos lados, lo cual es todo un orgullo para ti como artista, evidentemente. Sí, es una suerte y estoy muy contento, muy orgulloso del equipo y de todo lo que hemos hecho hasta ahora, así que sí. No, fantástico. No, de verdad te has labrado una gran carrera, yo espero que siga así. Gracias. También quiero, evidentemente, preguntarte, no sé si me vas a poder contestar a esto, pero también vamos a encontrar colaboraciones quizás en el álbum, o no, o tenemos que esperar. No, yo creo que saldrá una igual antes del álbum. Sí.
Sí, sí. Bueno, acabo de sacar una colaboración con Alfred García en catalán. Sí, lo he escuchado, me encanta. Sí, que eso fue muy guay, la verdad, también, sobre todo en catalán, que no había hecho ninguna canción en catalán yo aún. Y Ya, siendo solo de un cover. Barcelona, ¿no? Claro, por eso, ya era hora. Así que fue muy divertido con él. Y puede ser que salga otra colaboración, sí, antes del álbum. Veremos a ver si... Aún no tenemos la fecha exacta porque estamos todos viendo con el otro artista o la artista. Entonces el hola, sí. Estoy dejándolo ahí muy en el aire. Sí, sí. Así que bueno, pero será muy guay. Es una colaboración muy, muy chula y me encanta cómo ha quedado. Y evidentemente, como te digo, como artista tan conocido, ¿y cómo te sientes tú cuando escuchas las canciones, tus canciones en español, cantadas como bien buenamente puede la gente en otro idioma? Claro, porque es como si yo me pongo a cantar en alemán. Sí, ¿Me entiendes lo que te digo? Muy ¿no? complicado, sí, sí. Lo bueno es que la gente que viene a mis conciertos es gente que ya tiene un poco de afán de lenguas, un poco le gusta... Si ven, o sea, imagínate, si tú estás en Europa y no es en España y vas a un concierto que habla en español, o sea, que se canta en español todo el rato, ya te tiene que gustar de alguna manera, claro. ¿no? O sea, no es... Entonces la gente que vaya se conoce las canciones, obviamente, sí. Y canta el estribillo, pero no sé cómo, o sea, suena bien, en masa y desde fuera suena muy bien. Yo creo que la gente lo hace increíble, o sea, de hecho, hay mucha gente que habla español o está aprendiendo español que también viene a los conciertos porque usa mis canciones para aprender español, así que eso es como, es muy divertido, o sea, sí, es una pasada cómo conectan esas canciones con la gente fuera de España también, porque ya te digo, no es normal y también es gracias a los idiomas que hablo y eso hay que decirlo porque en Alemania cuando estoy en los conciertos, pues entre las canciones hablo en alemán, puedo hablar en alemán con el público y eso hace que conecte mucho con ellos. Eso es muy importante. Sí, igual que en Italia también pues hablaba en italiano con los italianos, entonces eso hace muchísimo. Luego canto en español, está claro, pero muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero tú en Alemania cantas en alemán, ¿no? Y yo no, es todo en español. Así que es curioso, es una historia bastante única y pues estoy muy contento y muy orgulloso del equipo, de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y de lo que vamos a preparar aún para todos vosotros. Ya, decir que todavía vienen cosas más grandes. Bueno, veremos, más grande. La gente lo hace más grande, nosotros lo hacemos igual que siempre. Al final la grandeza de todo lo define la gente de ahí fuera. Porque claro, es que te mueves, como te digo, sigues moviéndote por tantos países, hay muchos, y me gusta lo que dices tú, lo de empatizar, lo de hablar con la gente en su idioma, en el idioma en el que estás, claro. Comunicación al final, sí. Al final creo que es lo más importante entre un artista y su público. Sí. Es que es eso, la comunicación es lo más importante en todo, al final. O sea, no solo en la música. A ver, lo bueno en la música es que no solo conectas con el idioma, sino conectas también con la energía de la canción. Sí. Entonces mucha gente que también escucha mis canciones no sabe lo que estoy diciendo en Alemania, por ejemplo. Y eso es curioso, me da un poco de pena, porque al final las letras también digo cosas que son importantes para mí. Claro. Pero ahí se ve la gente que luego... Cuando le gusta mucho el rollo, se van a Google y buscan la letra, exacto, y dicen, ostras, dices esto, qué guay, no sabía que... Dice, ahora me gusta más la canción, y yo, pues mira, qué bien. Oye, mira, un plus. Exacto, sí, sí. De verdad. Y bueno, ya solamente, Álvaro, otras preguntas para terminar. Disculpa, es que yo quiero aprovechar todo el tiempo que tengo contigo, porque no sé cuándo podré volver a hablar contigo. Sí. Quiero de nuevo agradecerte porque creo que estás haciendo una labor magistral. Creo que todo el mundo está esperando El Camino con muchas ganas en octubre. Veremos. Ya quedan pocos meses, pero también, ¿cómo es? Porque tú también, si no me equivoco, también aquí voy a mojarme, porque creo que también has puesto alguna música, bandas sonoras de películas. Sí, bueno, hicimos la de sí, las Minions con Morat, eso fue una pasada. Ya. Sí, sí. Y ahora, de hecho, bueno, va a salir... Eso va a ser en Alemania solamente, lamentablemente, pero bueno. En la película de los Pitufos, la nueva película de Pitufos, la de los Smurfs. yo hago la voz de uno de los Pitufos principales, así que eso será genial. Y también he cantado una canción para la película, así que muy guay. ¿Pones la voz a un pitufo? ¿Se puede saber cuál? Se llama No Name. Es uno que no tiene nombre porque no sabe no sabe cuál es su poder, no sabe qué es lo que él hace. Entonces... Trata de encontrar su talento, encontrar su dirección. Así que sí, está muy guay, la verdad. Creo que en España es Rigoberta Bandini que hace la Pitufina. Sí. Y en Alemania, pues, soy yo el que hace el No Name. Y en América, Pitufina la hace Rihanna. Así que hay un cast espectacular. James Corden hace el que hago yo. Así que, de hecho, la premiere es a final de mes. Y me voy a Bruselas, que ahí hacen la premiere mundial. Así que va a ser muy guay.
Madre mía, qué Sí. guay, ¿ves? Es que digo, te tengo que preguntar esto por si vas a hacer, Sí. y te han propuesto más bandas sonoras quizás, o colaboraciones con Pues películas o series también, porque las series también tienen unas bandas claro, sonoras increíbles. total, por ahora no, o sea, bueno, los Pitufos que es súper actual y también hice la película de Encanto, también hablé Sí. y canté la canción de Encanto, que también hizo Sebastián Yatra, así que eso fue muy guay, la verdad, Oh. muy chulo. Me encanta también salirme un poco de lo que es la música 100% y meterme un poco en un papel ahí en una película, es muy divertido. Claro, mira, y a eso viene mi penúltima pregunta. Sí. Es decir, como nosotros también entrevistamos a gente, actrices, actores, directores, hablamos Sí. de cine, de series, quiero preguntarte, y ahora vinculado obviamente con la pregunta que te he hecho anteriormente, Ujú. ¿cuál es tu género favorito, primero, para ver en casa o para ver fuera, si te da tiempo también, ir al cine? Ya, claro, hay dos cosas que me gustan ver. O sea, hay dos tipos de cosas. Uno que vino yo con mi mujer y otro que veo yo cuando estoy de gira y estoy solo en el avión o lo que sea. Cambia un poco el temática, género. ¿no? Sí. Yo creo que con mi mujer nos gusta ver muchas comedias. Obviamente a ella le encantan las comedias románticas, entonces pues yo ¿A quién las no? miro con ella y me gusta mucho verlas con ella. Pero nos gusta mucho también las películas así como de detectives, un poco investigación, Un plan thriller. policías, crímenes, esas cosas nos gustan mucho a los dos. Y luego yo cuando estoy de gira, el otro día me puse a ver un capítulo de Andor, de Star Wars, Sí. que me encantan las series de Star Wars, Que han son estrenado una pasada. una nueva temporada. Y esta de Andor, la nueva temporada, está siendo solo he Brutal. visto el primer capítulo y estoy ya enganchadísimo. Lo vi antes de salir al escenario y casi que me olvidaba de salir a tocar. Oye, ¿te imaginas una colaboración para Andor? Sí. Bueno, sería fantástico. O lo que es Sí. este gran mundo de Star Wars, Bueno, de Disney. Es que es espectacular el mundo de Disney, el mundo de Star Wars dentro de Disney ahora también. Increíble, la verdad, lo que han hecho con ello. No, me encanta, me encanta. Ay, qué guay, de verdad. Ujú. Quería saber eso un poquito por Sí, tus gustos. ahí Y están. bueno, y para terminar, el camino. ¿Cómo esperas también que tu público de siempre, el público que te sigue desde el inicio, ¿no? Ujú. Y está bien que se sigan sumando también, evidentemente, nuevos espectadores, nuevos escuchas a Sí. tu música, pero ¿cómo quieres o cómo esperas tú también que se tomen este nuevo álbum, ¿no? ¿Cómo te gustaría que llegue a las masas? Claro, a mí me gustaría que llegue porque también voy a sacar un CD, voy a sacar un vinilo para este álbum y edición limitada, obviamente. Así lo hacemos un poco más especial y aparte es con un color amarillo muy pre-save, chulo. por favor, hazme, porque no me lo Obviamente quiero el perder. pre-save. Que El voy a- pre-save también. Sí, sí. No, el pre-save lo hemos dicho antes, pero otra vez el pre-save. Siempre hay que recordar. Pre-save el camino. Lo importante, o sea, para mí en este álbum era hacer un álbum que fuera bonito de escuchar todo seguido y que no haya canciones puntuales que sí la gente conectase y otras que no. O sea, muchas veces yo creo que hoy en día los álbums parece que se estén como llenando de muchas canciones y para mí era importante tener un álbum que fuera como los álbumes de antes, donde tú escuchabas ese vibe, ¿no? Esas sensaciones, ese mood, ¿no? Entrar en un mood y decir, quiero escuchar el mood del camino ahora. Entonces entras en ese mood y ya empiezas con el Sí. intro, tienes varias cosas, hay como varios momentos en el álbum, es como un viaje, ¿no? Empieza con un viaje como muy, muy activo, con mucho baile, muchas personas, muchos coros y tal, y luego entra en un mundo, en el medio del álbum cambia y entra en un mundo mucho más Guay. introspectivo y mucho más al interior de mí mismo. Entonces hay varias fases, pero es un álbum que creo que se puede escuchar muy fácilmente seguido, que aunque dure sus 40 minutos o así, pues parece que sea corto y la verdad que, bueno, eso es lo que me encantaría, que la gente lo escuchase de fondo, en el coche, incluso si quieres bailar con él, o sea, hay muchas maneras de escuchar este álbum. Oh, qué Y todas bonito. son válidas al final. Estoy con unas ganas locas, de verdad, por enterarme. Y estaré el Bueno, yo pre-save también. del álbum El Camino y el pre-save cuando saques, por favor, del disco especial, es. porque va a ser edición limitada y de un color que me has dicho que Sí, amarillo. amarillo transparente, va a ser un color Qué espectacular, súper chulo, un vinilo muy muy guay. Con una cara B muy chula, que la hemos diseñado, bueno, con mucho ingenio. Madre mía, Sí, espero muy de guay. verdad noticias, novedades de esto y también espero también Ujú. videoclips, porque tus videoclips Eso. son absolutamente maravilla. Muchas gracias, muchas De gracias. verdad, Álvaro. Pues nada, gracias, te agradezco. De verdad, un placer hablar contigo, que vaya muy bien el camino, que vaya Contigo muy bien también. la gira, Gracias. que vaya muy bien la familia, que vaya muy bien todo Muchas relacionado gracias. con tu carrera, que sigas creciendo y gracias por hablar aquí conmigo. Muchas gracias a todos por escuchar y nada, pre-save el camino, ya sabéis. Nos vemos pronto, chao.